tienes que amar a Dios por él mismo. Eso es lo que Satanás le dice a Dios, que no es cierto sobre Job. Lo que Satanás dice es que Job no te ama de verdad, se ama a sí mismo y solo te está usando. Lo que está pasando en el libro de Job es que en cierta medida Satanás tiene razón, porque en cierto momento Job llega muy cerca de decir, he sido un buen hombre, ¿y de qué me ha servido todo esto? Pero nunca llega a decirlo. Hola, le saluda a su servidor y amigo Gregorio López Peña, ya culminando lo que tiene que ver con descubrir el Evangelio en cada libro de la Biblia. Lo hemos hecho ya sobre los libros del Antiguo Testamento. La vez pasada mencionamos que Esther no es el tipo de libro que uno esperaría encontrar en una colección de escritos espirituales. Job es igual. El libro de Job es uno de los libros proféticos. Allí se encuentran salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, lamentaciones y Job. No es un contenido imaginativo o caprichoso. Su autor es desconocido. Se sugiere que podría ser Moisés, Esdras, Salomón, Job o Eliú. La fecha también en que fue escrita es una fecha desconocida. Se estima que fue antes de Éxodo, durante los patriarcas. No hay, en este libro es importante ver que, y Job coincide mucho con la época de los patriarcas, allá donde Abraham, Isaac, y aquí en el libro de Job no hace ninguna referencia a la ley mosaica, por eso se considera que es antes de Éxodo y durante la época de los patriarcas que fue escrito. Ahora, por ejemplo, en Job 42:16 se habla de la duración de la vida de Job, que guarda armonía con la que tenían los patriarcas. Job fue sumo sacerdote de su familia. Él intercedía, dice la escritura, cada día por su familia, por sus hijos. Por si hubieran pecado delante de Dios, y ofrecía cada día sacrificios delante de Dios. En cuanto a uno de los amigos de Job, Elifaz, lo encontramos en la línea genealógica como descendiente de Esaú. Eso está en Génesis 36:10. Y se ha considerado que Job es el primer libro escrito de la Biblia. El propósito del libro, básicamente, el fundamental es que Dios escogió al mayor hombre, al mejor hombre que viviera sobre la tierra, con excepción, obviamente, a Jesucristo, para mostrar que aún los buenos necesitan arrepentirse, aún los buenos necesitan de la salvación. Y aquí, entonces, cuando comienza el libro, nos encontramos con lo que es ese diálogo inicial, ese diálogo en donde se suscita ya el desafío de Satanás, un diálogo que se da entre Dios y Satanás sobre Job. Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en toda la tierra. Fijémonos, es un hombre muy bueno, calificado directamente por Dios como tal, y lo que vamos a ver es que efectivamente, aún siendo bueno, necesita el arrepentimiento y la salvación. Satanás, ¿qué le responde a Dios? Y esto pasa dos veces. Y le dice, ¿acaso Job teme a Dios de balde? En la versión Reina Valera, Satanás dice, ¿teme Job a Dios de balde? No, no te sirve de verdad. Se sirve a sí mismo porque le das muchas cosas buenas. No es verdaderamente tu siervo, no te ama realmente. Solo él está en procura de las bendiciones que tú le das. Entonces, Dios permite que Satanás en ese diálogo traiga mucho sufrimiento a la vida de Job. Cuando uno lee eso por primera vez, dice, ¿qué? Como mencioné, hay muchos libros de la Biblia que muestran que la Biblia no es un libro dócil, no es un libro fácil. No encaja con nuestros estereotipos o con nuestras categorías, nuestro esquema de pensamiento. Luego aparecen tres amigos que supuestamente vienen a lamentarse con Job, pero en lugar de eso, lo que hacen es atacarlo y lo acusan de haber hecho algo malo. Básicamente dicen, Dios no dejaría que esto te pasara si no hubieras hecho algo malo, Job. Su argumento principal es, si tienes una vida peor que los demás, eso debe significar que eres una peor persona, porque la gente buena tiene vidas buenas y la gente mala tiene vidas malas. Ese era su argumento. Y Job discute con estos tres hombres, Elifaz, Bildad y Sofar, sus tres amigos. ¿Cuál es la estructura que encontramos aquí en el libro de Job? Los primeros dos capítulos, aquí nos encontramos con que el, de, se da un ciclo. Básicamente, antes de abordar lo que son los primeros capítulos, quiero mencionar que hay capítulos y capítulos de ciclos donde uno habla y Job responde. El segundo de sus amigos habla y Job responde. Y así sucesivamente.
Y todo esto continúa hasta acá el capítulo 31. Tienes el sufrimiento original de Job en los dos primeros capítulos. Allí está toda esa parte del dolor que él va pasando. Y luego tienes a Job dialogando con sus amigos, que podríamos decir que más bien los enemigos amigos de Job, los tres amigos de Job, ¿sí? O como yo los llamo, sus enemigos, si es que, como decimos coloquialmente, si esos son los amigos, ¿qué tal de enemigos? Los tres amigos de Job vienen supuestamente a consolarlo, pero esa es una parte que confronta mucho, porque Dios termina vindicando a Job luego. Nos encontramos luego con los capítulos 32 al 37, en donde empieza a salir la verdad, cuando un joven llamado Eliú aparece y habla criticando tanto a Job como a sus otros amigos. Finalmente, ya en los capítulos 38 al 42, Dios aparece en un torbellino. Él dice la verdad. En el capítulo 42, restaura la salud, la riqueza y la familia de Job. Ahora, ¿cómo avanza esto en la historia bíblica? Aquí hay algo que creo que es bastante sutil. Hay dos o tres libros, especialmente Job y Eclesiastés, que equilibran la enseñanza de libros como el caso del libro de Proverbios. Porque cuando preguntas cómo nos afecta el pecado, cuán grave destruye nuestro mundo, hay personas que me han dicho, bueno, y esto a mí, ¿cómo me va a perjudicar? ¿Acaso a Dios le perjudica también lo que yo estoy viviendo? Y solo lees, pone cuidado, si solo lees el libro de Proverbios, este libro pareciera decir, si obedeces, te irá bien. Proverbios, por ejemplo, dice, si trabajas duro, probablemente prosperarás. Si amas a tu familia, probablemente tendrás una familia amorosa. Así que Proverbios lo que constantemente está afirmándonos es algo así como, si haces lo correcto, te irá bien. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Que si solo lees Proverbios, podrías pensar que los amigos de Job tienen razón. Pero Job y Eclesiastés nos muestran que el sufrimiento puede llegar a personas inocentes, o al menos el sufrimiento injusto. Ambos dicen que tú puedes hacer todo bien o casi todo bien y aún así sufrir. El sufrimiento no se distribuye como uno esperaría. No es simplemente si vives una buena vida, te pasarán cosas buenas y si vives mal, te pasarán cosas malas. Eso no es cierto. Tanto Eclesiastés como Job dicen que el pecado ha roto tanto el mundo, el orden creado, que no hay una fórmula simple. Eso de si hago lo bueno, me irá bien. No, las cosas están demasiado rotas para eso. Por lo tanto, hay sufrimiento injusto. Hay personas que están sufriendo y no deberían estar sufriendo. Ese es un tema. Pero el segundo tema de Job, que creo que es extraordinariamente importante, es que debes amar a Dios por Él mismo. Eso es lo que Satanás dice que no es cierto en Job. Está diciendo, Job no te ama de verdad. No, Job se ama a sí mismo. Solo te está usando. Lo que pasa en Job es que, en cierto sentido, Satanás tiene razón. ¿Por qué? Porque Job llega a estar cerca de decir, yo he sido un buen hombre. ¿Y esto de qué me ha servido? Pero nunca lo dice. Nunca. Esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. Algo que se aprende del profesor del Antiguo Testamento en Gordon Cowell. Él dijo, puedes leer el libro de Job y muchas veces Job dice cosas bastante duras a Dios. Dice, por ejemplo, maldigo el día en que nací. Estás siendo injusto. ¿Por qué haces esto? Y sin embargo, al final del libro, Dios aparece y reivindica a Job. Dios le dice a los amigos de Job, ustedes están equivocados y Job tiene razón. Uno mira atrás y se pregunta, ¿por qué lo reivindica? Job suena como si hubiera perdido la fe. No siempre suena amoroso o respetuoso hacia Dios. Pero este profesor dijo, estás olvidando algo. Job no está hablando al aire, está orando, está hablando con Dios. Se queja de Dios, pero a Dios. Esto es tan importante.
Job no está cuestionando. En su lucha se está quejando, y se queja del mismo Dios, pero lo hace es a Dios, no a las personas. Es su manera de orar. Cuestiona a Dios, pero lo hace es a Él mismo. Y así es como uno puede manejar el sufrimiento. Por un lado, no te alejas como si supieras más que Dios sobre cómo deberían ser las cosas. Pero por otro lado, tienes todo el derecho de preguntar, tienes todo el derecho de derramar tu miseria, tienes todo el derecho de gritar. No te quedes sentado diciendo, no quiero quejarme, solo quiero confiar en Dios. No, el libro de Job muestra que Dios entiende cómo hablamos cuando estamos en un momento de desesperación. Por eso aparece al final y dice, yo indico a mi siervo Job, porque aunque expresó su dolor, permaneció con Dios y habló con Dios. Eso es lo que debes hacer. No te alejes de Dios, pero tampoco escondas o niegues tus sentimientos. Clama. Y si haces eso, aquí hay algo interesante. Al final, Job demuestra que Satanás es un mentiroso. Dios puede llevarnos al punto donde lo amamos solo por él mismo. ¿No les parece esto algo maravilloso? Entonces, la historia bíblica nos enseña algo sobre la caída. La historia, recordemos que lo habíamos visto desde el comienzo, es creación, caída, redención y restauración. Nos enseña la naturaleza de la caída, que el orden creado está roto. Eso significa que puede haber sufrimiento inocente. Puedes estar sufriendo injustamente en este mismo momento. También nos enseña cómo manejar ese sufrimiento. ¿Cuál es el principio de la gracia que hallamos aquí? Bueno, ya lo mencioné, pero déjame resaltarlo. Creo que solo el Evangelio puede ponerte en posición de amar a Dios por él mismo. ¿Cómo puedes amar a Dios por él mismo si te salvas por tus buenas obras? Si es por lo que tú haces en favor tuyo que consideras que logra la salvación. ¿Tendría sentido que amaras a Dios por él mismo? No, no estarías salvando. No, no. Cuando tú dices que soy salvo por las obras que yo hago porque soy bueno, era un hombre muy bueno, ¿sí? Entonces yo tengo derecho a la salvación. Cuando tú dices que te salvas por tus buenas obras, entonces no estarías amando a Dios por él mismo. Lo estarías haciendo por ti porque es la obra tuya. Lo estarías para ir al cielo, para recibir las respuestas a tus oraciones. Aquí nos encontramos entonces con que la única identidad que crea esa motivación no se basa en el rendimiento, no se trata de hacer que Dios te deba algo, es saber que ya eres bendecido en toda cosa buena en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo está seguro. Entonces, aquí podemos reiterar que solo el Evangelio puede ponernos en posición de amar a Dios por él mismo. Y si esto es así, ¿cuál debe ser nuestra motivación para amar a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra motivación? ¿Debe ser el miedo o debe ser el amor? Un pastor, recuerdo que le hicieron la pregunta de cuánto cuestan los partes en Guatemala. Los partes son las multas que colocan cuando uno, transitando en su vehículo, incumple alguna norma que regula el tránsito. Ya le dijeron, pastor, ¿y aquí cuánto cuestan los partes? Y él dijo, no lo sé. ¿Saben? Me llamó la atención esa respuesta. Quienes íbamos en el carro, guardamos silencio. ¿Y saben por qué no lo sabían? No lo sabía porque su decisión de cumplir las normas de tránsito no se basan en las consecuencias de no hacerlo, sino en la integridad que él tiene como persona. Su decisión de cumplir la ley al respecto se basa exclusivamente en que él ha precisamente decidido eso. Voy a cumplir la ley. Por lo tanto, no tenía por qué preocuparse por cuánto vale un parte para con eso ver si se motivaba o no a cumplir la ley. Una vez alguien me dijo, si un cristiano no tiene miedo de ir al infierno, ¿qué motivación tiene entonces para vivir una buena vida? Y yo dije, si tu única motivación es el miedo, yo tengo una mejor, el amor. Cuando eres amado infinitamente, quieres amar en respuesta. Ese es el Evangelio. ¿Cómo nos señala esto a Cristo? Esto
Terminamos con esta parte. ¿Cómo nos señala esto a Cristo? Job fue un sufriente relativamente inocente. ¿Y por qué fue relativamente fiel? Bueno, él era una persona que como tal tendía a hacer el bien. ¿Y eso qué trajo? Trajo gran bien. ¿Qué bien? Bueno, al final él fue rescatado. Pero hay algo muy importante. Este libro ha sido leído por cientos de millones de personas que han sido ayudadas por la vida que vivió Job. Job no sabía por qué sufría. Alguien dijo una vez, ¿qué pasaría si alguien le hubiera dicho a Job, aunque vas a sufrir, serás famoso? La gente leerá sobre ti para siempre. Entonces Job habrá dicho, ah, bueno, siendo así, está bien, lo soportaré. Pero eso significaría que no amaba a Dios por él mismo. Se amaba a sí mismo, lo haría por su fama. Pero Job sufrió de manera relativamente inocente y fiel y trajo gran bien. Jesucristo es el verdadero siervo sufriente. Esto es lo que nosotros vemos como Job nos conduce a Jesús. Es el Jesucristo es perfectamente inocente, perfectamente fiel. Nunca cuestionó a Dios y trajo un bien infinito. Y por eso, aunque el sufrimiento de Jesús no elimina nuestro ahora, sí lo hará algún día. Viviremos con Él para siempre y toda lágrima será enjugada. Toda lágrima será enjugada. Dios les bendiga. Quiero hacer aquí un paréntesis. Hemos terminado descubriendo el Evangelio en cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Espero que con esto contemos con herramientas para que al acercarnos a la lectura, la meditación, el estudio y la aplicación de la palabra, guardemos ese especial cuidado de comprender que desde Génesis, Dios, nuestro Padre Celestial, ha estado hablando de la salvación a través de Jesús. Y tengamos esa posibilidad de encontrar allí al Cristo el Salvador. Les motivo, les incentivo, les insto a que leamos la Biblia con esta perspectiva. Se preguntarán, bueno, ¿y qué de los otros libros? Por ejemplo, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿qué de los profetas mayores, de los profetas menores? Cuando nosotros leemos la Biblia cronológicamente, cada uno de estos libros está inmersos en los que ya estudiamos acá, que son libros históricos. Por ejemplo, Salmos, ¿sí? Lo que es Proverbios, Cantar de los Cantares. Estos libros y Eclesiastés están inmersos tanto en Samuel como en Crónicas y Reyes. ¿Por qué? Porque fueron escritos por ejemplo, por el rey David, por el Salomón, ¿sí? Y lo que tiene que ver ya con los profetas, lo vamos a encontrar también en Reyes principalmente, ¿sí? Y allí allí sé que se ve. Ellos hablaban en nombre de Dios para corregir la senda. Esos libros ya están incursos en lo que nosotros vimos, en los libros históricos que hemos estudiado, descubriendo el Evangelio en cada libro de la Biblia. Continuaremos con otra serie. Dios les bendiga. Hasta pronto.